Hola, Nagore. Te hemos llamado hoy para que nos hables un poquito de objetivos y de metas, pero antes de empezar, cuéntanos un poquito, ¿quién es Nagore? Hola Nieves, pues yo soy Nagore, como bien dices, y soy psicóloga y actualmente trabajo en un departamento de recursos humanos en una multinacional. Toda mi experiencia profesional ha sido en el ámbito de los recursos humanos y concretamente en el área de selección, formación y desarrollo. Desarrollo, ahí quería llegar yo, porque si yo me quiero desarrollar como persona, lo que necesito es tener un objetivo claro, una meta que seguir, ¿verdad? Pero a veces esto se me hace un poco mundo, porque tengo sueños, tengo objetivos y no sé bien qué es lo que tengo que hacer para alcanzarlos. Muy interesante tu inquietud, porque efectivamente un sueño, es algo inconsciente que está debajo de la almohada, podemos decir. Sin embargo, un objetivo es una meta que queremos alcanzar. Entonces, esas metas al final están promovidas por una motivación que nosotros tenemos, ya sea intrínseca o extrínseca, que nos permite llegar a ese objetivo. ¿Y cómo llegamos a ese objetivo? Pues marcándonos unos planes de acción. Sin embargo, un sueño no tiene planes de acción y es muy complicado poder alcanzarle. Y es muy complicado saber lo que es un sueño, lo que es un objetivo. ¿Cómo puedo yo convertir un sueño en un objetivo? Por ejemplo, quiero correr, quiero saber correr, quiero aguantar. ¿Cómo hago eso? Vale. Tu objetivo ahora es correr, como has dicho, ¿no? Y eso es un objetivo personal, pero también funcionan los objetivos profesionales, que no debemos de olvidar. Y seguro que has oído hablar, Nieves, de la técnica de objetivos SMART. Algo he oído. ¿Te suena? Pero explícame un poquito, por favor. Vale. La palabra SMART al final es un doble juego que tenemos, ¿no? Porque en inglés significa inteligente. Y si te fijas, SMART tiene 5 letras que acompañan a 5 cualidades. Son las que te voy a explicar ahora mismo. La S es de specific en inglés, que es decir, específico. Es decir, un objetivo tiene que ser específico y concreto. Tú has dicho que quieres correr, pero si lo dejamos así, no es nada específico. ¿Correr a dónde? ¿Al parque? ¿Correr una maratón? ¿Vale? Esas unos 10 kilómetros. Vale, empieza a ser ya más específico. Luego tenemos la M, que es medible. Es decir, ¿cómo yo voy a ser capaz de poder medir ese objetivo? Si no soy capaz de medirle, ¿cómo voy a controlar dónde estoy y a dónde quiero llegar? Luego tenemos la A, que es alcanzables. Es decir, es muy importante que todo objetivo sea alcanzable, que tengo una motivación. Si el objetivo no es alcanzable, voy a caer en una frustración porque quiero llegar a la luna, ya, pero es que eso no es alcanzable, no lo puedo hacer de ninguna manera. Entonces, quiero correr 10 kilómetros, vale, es alcanzable, ¿vale? Luego tenemos la R de retador, de realista, es decir, ¿puedo yo alcanzar ese objetivo? Porque si el objetivo no es realista, voy a caer otra vez en una frustración y por lo tanto voy a dejar mi objetivo ahí de lado. Desde luego. Y la última es la T, que es decir, un tiempo determinado. ¿Qué plazos tengo? En el ejemplo que tú has puesto, hemos dicho, quiero correr 10 kilómetros. ¿Pero cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Me tendré que dar un poquito más de tiempo, ¿no? Eso es importante, marcar ese tiempo. Bueno, muy bien, pues ya está. Ya tengo claro mi objetivo, que quiero empezar a correr 10 kilómetros o quiero llegar a saber correr, poder correr esos 10 kilómetros. Pero dime, por favor, ahora, ¿qué claves tengo yo que seguir para fijarme ese objetivo? ¿Cómo lo hago? Hay muchas claves, Nieves, para poder marcarnos objetivos. Pero bueno, yo te voy a contar 4 o 5 que creo que pueden ser interesantes. Hemos hablado antes de objetivos concretos, objetivos realistas y sobre todo específicos, que tengan el máximo detalle posible, ¿vale? Cuanto más específico escriba yo mi objetivo o lo piense, más fácil va a ser. Otra parte importante, otro consejo es pensar en una experiencia en positivo que me vaya a dar como resultado de ese objetivo. Es decir, yo quiero correr 10 kilómetros y voy a pensar, ¿por qué quiero correr esos 10 kilómetros? Pues porque quiero ir con mis amigos a correr con ellos, porque quiero sentirme mejor, porque quiero adelgazar, no lo sé, 2 kilos, porque ¿qué quiero hacer? Algo en positivo, nunca en negativo, ¿vale? Siempre pensar en una vivencia en positivo. Y visualizarlo. Visualizar esa escena, cómo te vas a encontrar tú cuando hayas hecho esa carrera de 10 kilómetros que comentabas. Me gusta.
Luego, para mí es muy importante el contar con un entorno de confianza. ¿Qué significa eso? Es decir, si yo tengo amigos, yo tengo familia al que poder contar cuál es mi objetivo, me va a ayudar porque muchas veces estamos enfocados en lo que nosotros queremos conseguir, pero olvidamos aspectos que son ciegos para nosotros, pero que son importantes a la hora de conseguir ese objetivo. ¿Y eso quién me lo da? Las personas que me rodean, porque yo estoy enfocada en una cosa y no la veo. Por lo tanto, el contar con ese círculo de confianza es necesario. Otro consejo que ahora oímos mucho, ¿no?, hablar de la resiliencia. ¿Qué es eso de la resiliencia? Pues bueno, al final es ser paciente. Tú cuando piensas en un objetivo, estás pensando en cómo conseguirlo. Hemos hablado de que tiene que ser smart, de a dónde quiero llegar, que no tiene que ser un sueño. Pero claro, todo no sale como uno se lo imagina de primeras. Todo no es un camino recto. No voy a correr mañana 10 kilómetros. Tengo que pensar en esos obstáculos que me voy a ir encontrando. Pues un día llueve y no me apetece salir a correr, pues otro día me he caído y tengo que estar una semana sin poder correr, pues otro día me surge cualquier cosa, me entra fatiga y no lo puedo hacer. Y hay que tener esa resiliencia y ser paciente y pensar en nuestro objetivo, tanto personal como profesional. Mañana quiero ser directora de una oficina, pues tengo que saber lo que tengo que hacer y contar con esos obstáculos que me van a salir. Y por último, es tenerlo en un tiempo, como hemos hablado antes, poner unas fechas y plasmarlo. Plasmarlo. A ver, vamos a ver. Tengo ahora mi sueño, que es correr. Tengo ya un objetivo, porque ya lo estoy visualizando. Y ahora, plasmarlo. ¿Cómo lo plasmo eso? Eso es. Pues hay muchas técnicas. Hoy en día, con el mundo digital, se nos abren infinidad de herramientas. Incluso tenemos apps en el teléfono, en internet. Pero nos va a servir con un folio, ¿vale? Vamos a hablar de una técnica muy sencilla, es un método de aprendizaje, pero que yo personalmente creo que para empezar, tanto a nivel personal como sobre todo profesional, nos va a ayudar. Entonces cogemos una hoja en blanco y hacemos 3 columnas distintas, ¿vale? En la primera columna vamos a poner quién soy yo. Me voy a hacer una autoevaluación a mí misma, qué competencias tengo, qué habilidades tengo, qué capacidades tengo. Si cuento con ese círculo de confianza que hemos hablado antes, me puedo hacer un feedback 360. ¿Y qué es eso? Pues simplemente pregunto a mi círculo de confianza cómo me ven y quién soy yo y qué competencias y qué habilidades tengo, ¿vale? Me voy a poner ahí. Y por supuesto, no debo olvidar qué objetivo quiero conseguir, qué quiero ser de mayor o qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Eso lo ponemos en la primera columna. Cuando ya tenemos esa autoevaluación hecha, vamos a pasar a la segunda columna. Y en esa segunda columna vamos a tratar de enfocarnos en nuestras fortalezas. ¿Y por qué nuestras fortalezas? Te estarás preguntando. Porque caemos en el error de intentar avanzar y trabajar sobre aquello que no tenemos. Y eso es complicadísimo. ¿Cómo voy a conseguir un objetivo basándome en aquello que no tengo? Claro. Un ejemplo muy absurdo, siguiendo lo del correr. Si yo tengo un problema en un pie, del índole que sea, ¿cómo voy a empezar a correr sin saber que tengo eso ahí? Pues voy a empezar a correr sobre una fortaleza que yo tenga, pues igual tengo capacidad de pulmonar bien, lo que sea, ¿no? Y entonces empiezo a correr por esa fortaleza que yo tengo. Y no debemos olvidar en ese apartado, en la segunda columna, cualquier obstáculo que tenga un bloqueador, que se llama, es decir, qué obstáculos tengo, pero de los que soy consciente. Yo soy consciente que tengo mal el pie, pues igual con una plantilla lo puedo solucionar, pero soy consciente de que tengo un problema, ¿vale? Entonces ya tenemos ese quién soy yo, ¿no? Esa autoevaluación que me he hecho. Tenemos las fortalezas con las que nos va a dar ese impulso y esa motivación, porque no olvidemos que un objetivo se consigue si tengo esa motivación dentro, si no, no voy a arrancar. Entonces construyo sobre esa fortaleza y por último vamos a añadir esos objetivos que hemos estado hablando y los vamos a poner con la técnica del 70-20-10, que es una técnica más que nos permite que esos objetivos estén bien escritos y tengan su forma, ¿vale? ¿Y qué es el 70-20-10? Pues al final es un método de aprendizaje para los seres humanos. ¿Cómo aprendemos? El 70% de lo que aprendemos es por experiencias vividas.
pues he visto a un compañero o un amigo que ha corrido una maratón, he visto a otra persona que ha hecho una empresa. ¿Cómo lo he vivido? O sea, aprendemos con experiencias. Sobre la marcha, podríamos decir. ¿Cómo aprendemos un idioma? Pues hablando. ¿Cómo aprendemos a andar desde que somos pequeños? Pues gateando y luego poniéndonos a andar. Entonces, exactamente, sobre la marcha. Ese es el 70%. El 20% es experiencias sociales. Pues copio de otra persona que se ha puesto a correr, copio de otra empresa. Le pregunto, por ejemplo. Le pregunto, hago cualquier aspecto de eso. Y luego el 10%, que es generalmente donde la gente nos confundimos, ¿no? Es únicamente un 10% es la formación. En muchos aspectos puede ser, sobre todo a nivel profesional, formación reglada o no reglada, pero siempre suele ser formación. Documentarme, ¿no? Leer. Por ejemplo, pero en aspectos más personales, pues puede ser ir a una conferencia, puede ser una lectura de cualquier artículo de internet o de varios. Ese es el 10%, el aprendizaje, pero sobre pues, un documento o una conferencia o un libro. Y con ese acabaríamos las 3 columnas que hemos comentado para que todos los objetivos sean eficaces. Muy bien, pues ya la verdad es que lo estoy visualizando. Y a ver, déjame resumirlo. Me estás diciendo que si yo tengo un sueño, hombre, no que sea un sueño disparatado, si yo tengo un sueño que yo puedo visualizar, convertirlo en un objetivo y con estos pequeños pasos que tú me has estado diciendo, lo puedo convertir en algo realista, en un plan de acción. Exacto. Y puede llegar a ser hasta algo que yo pueda conseguir. Exacto, Nieves, no lo podías haber resumido mejor. Al final es un sueño que se consigue con una meta, que tienes unos planes y lo conviertes en realidad. Claro que lo puedes conseguir. Te tomo palabra. Te animo a esos 10 kilómetros que quieres correr. Muchísimas gracias, Nagore. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta otra. Hasta Adiós. luego.